varias cosas llaman nuestra atención de este pasaje. Varias cosas llaman nuestra atención de este pasaje. Pero algo que queda claro es que Dios nos está mostrando el carácter fallido de otro rey. Ezequías hizo cosas buenas. Ezequías realizó cosas que agradan a Dios, de manera que incluso en su oración puede recordarle a Dios que ha hecho cosas que le agradaron al Señor. Pero Ezequías, al menos en este pasaje, muestra todavía un carácter pecaminoso. Por ejemplo, su casa no está bien ordenada. Este texto me llamó la atención, porque esto sin duda es una referencia a su familia de manera particular. Y esto nos recuerda, hermanos, que a Dios le importa cómo vivimos en el hogar. Esto aplica en primer lugar a los pastores y diáconos de la iglesia. Nuestras casas no pueden ser casas de desorden, de pleitos, de enemistad, de ofensas, sino que nuestras casas deben dar testimonio, aunque con imperfecciones todavía, con errores todavía, con fallas todavía. Aquellos que pastorean y dirigen el pueblo de Dios no pueden ignorar el estado de sus casas. Jamás el ministerio puede ser una excusa para tener casas desordenadas, en donde hay hijos en rebeldía, en donde hay esposas frustradas porque no haya amor en el hogar, o esposos enfadados porque la mujer es insujeta. Aquellos que dirigen al pueblo de Dios deben tener la casa bien ordenada, y nunca el ministerio es una excusa para poder tenerlo desordenado. Vean esto, hermanos. Ezequías cae enfermo porque tenía su casa en desorden. Y esto nos muestra todavía el carácter fallido del líder de Israel. Para recordarnos que él no era el rey final, tampoco fue David, porque también tuvo problemas en su casa. ¿Cuán diferente fue nuestro Señor Jesucristo? Un hijo ejemplar, un hijo que estaba enfocado en los negocios de su padre, pero no por eso dejó cumplir cabalmente en su hogar, e incluso estando en la cruz, le encarga a Juan, su discípulo amado, a su madre. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo contrastando con este rey de Israel que tenía su casa en desorden. Y nuestro Señor Jesucristo, el verdadero rey de Israel, mostrando cuidado por su madre, incluso hasta el último tiempo. Cuando dice: Juan, he aquí tu madre. Mujer, he aquí tu hijo. Pero hay otro problema con el corazón de Ezequías, y es que su corazón está dependiendo
de su alianza con Babilonia para enfrentar al rey de Asiria. De eso trata la segunda parte del capítulo. Está rodeado del ejército de Asiria. Y Dios le había dicho, yo te voy a dar paz de ese ejército. Pero Ezequías deja de confiar en la palabra de Dios y hace trato, mancuerna, abre su casa para recibir la ayuda de Babilonia en lugar de depender absolutamente de Dios. Ahora, una cosa más que debe exhortarnos o debe mostrarnos el carácter fallido de Ezequías, y es que cuando el profeta le anuncia que él tendría, que después de él vendrían días difíciles, ¿qué dijo el rey? Bueno, aunque sea yo tendré paz. Hermanos, este es un pensamiento pagano. Ver solo por mi bienestar y el bienestar de mi tiempo es una mente pagana. Y claro, esto nos hace cometer graves errores. Esto nos hace incluso ser codiciosos, gastar para nosotros. Porque ¿por qué debería invertir en el local de la iglesia si en unos años ya no voy a estar yo y quién sabe quién lo va a disfrutar? ¿Qué mente tan pagana? Una que solo ve por su tiempo y por su beneficio. El cristiano más bien debería estar trabajando por sus días y por los días venideros, capacitando nuevas generaciones, pensando en lo que podemos dejar para que a los que vienen les vaya mejor. Recuerdo la palabra de uno de nuestros diáconos. Yo me sorprendía de su visión y decía, gracias a Dios por esos hombres, por esos diáconos que Dios da en la iglesia. Y uno de ellos decía, hermano, oremos porque deberíamos pedir al Señor que nos dé un local. De esa forma, si podemos tener un local propio, nuestros hijos ya no se tendrían que estar preocupando en, ahora hay que movernos al local, sino podrían poner su mente en todas otras cosas. En cómo avanzar más el reino, ya no pagar renta para enviarlo a este lugar, para hacerlo a este lugar, para usar nuestras finanzas así. Ese pensamiento es lo contrario a Ezequías. Un pensamiento de hombres que están poniendo su mirada, no solo para tener paz y comodidad en su generación, sino en el porvenir. Oh, mis hermanos, déjenme parar aquí y preguntar, ¿hasta qué punto Ezequías es una buena representación de nosotros hoy? ¿Está en desorden tu casa? A Dios le importa tanto que seas puntual el domingo en la mañana para venir a adorarle, como que seas congruente en tu casa de lunes a sábado. A Dios le importa tanto que trates a tu esposa decentemente o a tu esposo decentemente en el día del Señor, como la forma en la que lo tratas durante la semana. A Dios le importa cómo vivimos. ¿Está tu casa desordenada? Atiéndela. Busca ayuda. Pero no pienses que Dios ignora la forma desordenada en la que estás viviendo, en donde el lugar de honra, quizá vergüenza, se está trayendo al nombre de Cristo. Oh, mis hermanos, queremos ser una iglesia congruente. No somos una iglesia perfecta y nunca lo seremos, pero queremos ser congruentes.
Y debemos prestar atención a el culto público de adoración, tanto como a nuestras casas también. Ahora, no puedes decir, no, hermano, de hecho mi casa está muy bien, por eso no voy el domingo. No. A Él le importa tanto lo uno como lo otro. ¿Está tu confianza puesta en Dios o como Ezequías? ¿Estás confiando en el brazo del hombre? ¿Está tu confianza puesta en Dios para tu problema particular? ¿O está puesta tu confianza en tus finanzas, en tus riquezas, en tu plan de retiro? ¿En la ayuda que puede darte un hermano? ¿En la ayuda que puede ofrecerte un pastor? ¿En la solución que podrá proponer el presidente? ¿En qué está tu confianza? ¿Puedes vivir tranquilo con la promesa de Dios de que Él no deja que un pájaro caiga a tierra si no es su voluntad? ¿O más bien estamos arreglando nuestro entorno y haciendo toda cosa como si no cae un pájaro, como si cada pájaro cae sin la voluntad de Dios? Y si un pájaro cae sin la voluntad de Dios, entonces todo puede pasar. Y eso nos hace vivir como paganos. Déjenme poner un breve ejemplo de esto. Leía esta semana una porción del famoso libro El Príncipe, de un nombre que, aunque quizá no nos suene familiar, usamos su adjetivo constantemente o adjetivizamos ese sustantivo y decimos que alguien es maquiavélico, decimos es alguien perverso. Bueno, ese realmente fue algo interesante. Así como también se adjetivizó el nombre Platón y hablamos de amor platónico, ¿sí? También se adjetivizó ese nombre Maquiavelo y se usa maquiavélico. Súper interesante ese libro. Él propone cómo debe ser el príncipe para gobernar el pueblo. Y dice, para que gobierne bien tiene que dejar de pensar que Dios gobierna. No, todo está en sus manos. Es lo primero que tiene que hacer. Una vez que haga eso, tiene que comportarse con maldad para dominar las bestias. Tiene que mentir para gobernar, que mienta. Tiene que matar para gobernar, que mate. Tiene que vivir violando todo lo que dice el cristianismo, que lo haga. Desconfiar en Dios nos hace vivir en pecado. Como a Ezequías. Vengan, los de Babilonia, vengan. Hagamos mancuerna. ¿Cómo te está haciendo pecar a ti la desconfianza en Dios, mi hermano? ¿Viviendo en ansiedad sin disfrutar de la vida? ¿Viviendo en codicia para guardar lo más que puedas? ¿Viviendo en tus placeres en lugar de sacrificar algo para la gloria de Dios? Y he dicho ya el último punto del carácter de Ezequías, que era uno preocupado por su tiempo y no por el venidero. Aquí tenemos la imagen de uno pecador. No obstante, un pecador que nos representa a todos, a toda la humanidad, porque todos somos pecadores, pero en las manos de un bondadoso Dios. En las manos de un bondadoso Dios, porque ahí estaba Ezequías en su pecado y pide a Dios misericordia y Dios la puede dar. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ezequías pensaba que se necesitaba más intervención de Dios para retroceder el sol que simplemente para que siguiera el curso, cuando para Dios esto es lo mismo. Y demuestra su omnipotencia. Y ahí está
escucha a Dios la voz y dice, ok, te voy a sanar. Y usa ese pan de higos, que es interesante esa forma de sanar. Ahora, yo quiero poner sus mentes en estos 4 minutos que restan en lo siguiente. Hay un énfasis en nuestro texto en el tercer día. 2 veces se repite el tercer día. La sanación no sería una sanación natural, sería una sanación sobrenatural. Pondrían pan sobre la llaga y pan de higo y sanaría sobrenaturalmente. Debido a que la sanación era sobrenatural, el resultado de la vida de Ezequías tenía que ser también sobrenatural, diferente. ¿A qué voy? Cuando alguien era sanado, probablemente es lepra. Lo que trae es un salpullido en el cuerpo. Llagas, al menos esto nos hace referencia al mismo juicio que pasó en Egipto. Hay salpullido, ¿sí? Y en las leyes de Levítico, cuando alguien tenía salpullido y era sanado, tenía que pasar 8 días antes de poderse acercar al templo. Aquí dice el texto, vas a ser sanado y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Mis hermanos, si Ezequías es un ejemplo de nuestra condición caída, y el mismo Salvador que sanó a Ezequías es nuestro Salvador, que a través de darnos el pan de vida nos ha dado libertad del pecado, nos ha dado libertad de la culpa del pecado y libertad del dominio del pecado. Estamos entonces también llamados a adorar a Dios en el tercer día. Esto yo creo que es una referencia a tu sanación es sobrenatural. Al tercer día, interesante, tercer día de la resurrección, al tercer día tú vas a estar adorando en la casa de Jehová. Iglesia, ¿para qué has sido salvado? Claro, mi hermano, debes trabajar. Debes trabajar para poder dar de comer a tu casa y servir a tu iglesia con tus finanzas. Pero está clara tu mente que tu vida entera debe girar en torno a este llamado de vivir en el tercer día, que es adorando al Señor. Nuestra sanación no fue normal como para seguir nuestro rumbo. Nuestra salvación no fue el producto de nuestro propio esfuerzo como para poder seguir avanzando como queremos. Nuestra salvación fue sobrenatural y el resultado de nuestro caminar debe reflejar eso para tener una vida de adoración. Ezequías, vas a ser sanado y al tercer día inmediatamente sube, ven a adorar. Mi hermano, es necesario que recordemos que nuestra salvación tiene un propósito: adorar a Dios. Hoy lo estás haciendo. Gloria a Dios que estás aquí. Pero no solo en el día del Señor, sino tener una vida de constante adoración a aquel que de tu llaga te ha sanado, aquel que dio al pan de vida para sanarnos de nuestra enfermedad. Hermanos, nuestra salvación es sobrenatural. Vivamos adorando a Dios de forma entregada y vamos, por así decirlo, sobrenaturalmente con el Espíritu Santo, adorando a Dios en todo lo que hacemos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.